Un viejo taxi tosió, se sacudió y murió justo frente a las verjas de hierro de la finca Castellano, en medio de la primera tormenta de nieve de la temporada. La mujer que bajó de aquel taxi no tenía más que un abrigo delgado para protegerse del frío que mordía. Se llamaba Della Whitcomb, tenía 27 años, el rostro cansado por una vida de trabajo duro, las manos ásperas de años lavando platos y limpiando cuartos de alquiler. Y sin embargo, sus ojos verdes seguían guardando una calidez que la pobreza jamás había logrado apagar. Della llegaba tarde a la última entrevista de trabajo que le quedaba en este mundo, después de haber gastado su última moneda en el pasaje del taxi, y debería haber corrido directo hacia adentro antes de perder su única oportunidad. Pero en el instante en que su pie tocó la nieve, hizo algo que nadie esperaba. Escuchó a alguien llorando suavemente en el jardín cubierto de blanco. Era una joven ciega que se había perdido cuando la nieve que caía le robó los sonidos familiares que usaba para guiarse, dando vueltas asustada, con una mano extendida buscando un seto que ya no estaba ahí. Y Della, una mujer que no tenía nada en el mundo salvo ese único abrigo, se lo quitó y envolvió con él los hombros temblorosos de una desconocida, dejando que el frío que calaba hasta los huesos le desgarrara la espalda desnuda. Inmóvil en la sombra del porche, un hombre observaba cada uno de sus movimientos. Se llamaba Roland Castellano, tenía 34 años, y era el jefe más poderoso del norte de Chicago, un hombre cuyo solo gesto podía hacer que toda la ciudad contuviera la respiración. Y sin embargo, esa noche vestía la ropa tosca de un peón contratado, con una cicatriz tenue sobre la ceja y sus ojos grises de acero escondidos bajo el ala de una gorra. Había elegido el silencio, interpretando el papel de un hombre que no podía hablar, porque creía que cuando la gente piensa que quien tiene enfrente no puede decir una palabra, es justo entonces cuando revela quién es en verdad. Roland había visto sonreír a demasiados mentirosos frente a su dinero y su poder, y se había jurado encontrar un corazón verdadero para su hermana ciega, la única persona que le quedaba en este mundo y a la que amaba. Jamás imaginó que esa noche, en plena tormenta de nieve, aquella mujer regalaría lo único que tenía a una desconocida que nunca podría pagárselo. Y jamás imaginó que, en el mismo instante en que la vio tiritar de frío y aún así regalar una sonrisa cálida, algo que llevaba años encerrado en su pecho se movería en silencio y con peligro. Della no tenía idea de quién era en realidad aquel hombre vestido de trabajador. Y no tenía idea de que acababa de pasar una prueba que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Asterisco: si te está gustando esta historia, no olvides darle like para apoyarnos. Comparte este vídeo con la gente que quieres para que juntos podamos sembrar un poco de bondad. Y suscríbete al canal hoy mismo para no perderte ninguna historia conmovedora que esté por venir. Asterisco: cuando la enorme puerta de la mansión Castellano se abrió, el calor de adentro salió como una ola suave, y Della casi se derrumbó por el contraste con el frío que segundos antes le arañaba la espalda. Un hombre mayor, pulcro y compuesto, con traje gris y el cabello plateado peinado con cuidado, se apresuró a sostener a la joven ciega que Della aún sostenía junto a ella. Era Sal Brennan, el mayordomo que había cuidado esa casa por casi 30 años, y en el instante en que vio el único abrigo de Della sobre los hombros de la señorita, mientras la desconocida temblaba con violencia en una blusa fina, algo se ablandó en sus ojos severos. Sal llamó a una criada para que trajera toallas tibias y té caliente, guió a la joven ciega hasta un lugar junto a la chimenea, y luego se volvió hacia Della con la voz baja y cautelosa de un hombre acostumbrado a juzgar a las personas en apenas unas frases. «Usted es quien viene a la entrevista para el puesto de criada, ¿verdad?», preguntó. Della asintió, con las manos encallecidas apretadas para esconder el temblor del frío, y respondió que se llamaba Della Whitcomb y que llegaba un poco tarde porque el taxi se había averiado justo frente a la verja. Sal la observó durante un largo momento, no con sospecha dura, sino con la mirada de alguien que acababa de presenciar algo poco común, y luego la invitó a sentarse en la silla frente a él, en el amplio vestíbulo donde la luz dorada de las lámparas caía sobre las paredes de madera oscura, y un viejo reloj de péndulo marcaba sus lentos latidos en el silencio. La entrevista fue mucho más corta de lo que Della había imaginado durante toda la semana. Sal no le preguntó por diplomas ni por cartas de recomendación, porque ella no tenía ninguna. Le preguntó qué trabajos había hecho. Y Della le contó con honestidad los años que pasó lavando platos en restaurantes, limpiando cuartos en hoteles baratos, y le dijo que no le temía a ningún trabajo duro mientras fuera honesto. Le preguntó si tenía familia, y una breve sombra de dolor cruzó su rostro antes de que respondiera en voz baja que ya no le quedaba nadie en el mundo. Sal asintió lentamente,
Y en el corazón del viejo mayordomo ya se había formado una decisión desde el momento en que la vio en el porche, cubierto de nieve. Esa casa había visto pasar 4 criadas en apenas medio año, y con cada una que se iba, su corazón se volvía un poco más pesado, porque ninguna había podido quedarse, o mejor dicho, ninguna había merecido quedarse. Todas habían llegado por el generoso sueldo que pagaba esa distinguida familia. Y luego trataban a la joven señorita Noel con fría indiferencia, hablando por encima de ella como si no estuviera ahí, quejándose en secreto de tener que cuidar a una muchacha que no podía ver. Sal había visto suficiente de esa clase de gente para saber que lo que aquella casa realmente necesitaba no era un par de manos capaces, sino un corazón. Y la mujer que tenía sentada frente a él, la que no había dudado en quitarse su único abrigo en medio de una tormenta de nieve para envolver con él los hombros de una muchacha desconocida sin siquiera saber quién era, ya había respondido la pregunta más importante antes de que se la hicieran. «Usted es nueva», le dijo, sin escándalo, sin lazos con nadie, y en esta casa esa limpieza, ese anonimato, puede ser lo más valioso de todo. Le dijo que el trabajo podía comenzar esa misma noche si ella aceptaba, que tendría un pequeño cuarto privado en el piso del servicio, comidas completas, y un sueldo que, cuando Della escuchó la cifra, la obligó a contener las lágrimas que se le juntaban en los ojos, porque era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Sal se levantó y la llevó por un largo pasillo hasta un cuarto pequeño y cálido, con una sola cama tendida con sábanas blancas y una ventana que daba al jardín, ahora sepultado en nieve. Mientras caminaban, agregó con voz cuidadosa que el dueño de la casa, el señor Castellano, estaba de viaje por negocios y no estaría presente por un buen tiempo. Que se decía que andaba lejos de la ciudad, resolviendo asuntos importantes, así que Della podía estar tranquila. La mayor parte de su trabajo giraría solo en torno a cuidar a la señorita Noel y ayudar con las labores de la casa. Della escuchó y asintió, sin saber jamás que el amo de la casa, descrito como una sombra lejana, estaba de pie apenas unos pasos más allá, en la oscuridad al final del pasillo, observando en silencio sus pasos cansados, y que el hombre de ropa tosca que había vislumbrado en el porche nevado era justo el nombre que toda la ciudad todavía susurraba con miedo. En su primera noche en la mansión Castellano, después de cambiarse con la ropa seca que le había dado la amable criada y de calentar su estómago con un tazón de sopa caliente abajo, en la cocina, Della se negó a quedarse quieta en su pequeño cuarto tibio. No estaba acostumbrada a descansar mientras sus manos y pies todavía podían trabajar. Se dijo a sí misma que si quería conservar ese trabajo tan valioso, tenía que demostrar que lo merecía desde el primer momento. Así que bajó a la gran cocina, se arremangó y comenzó a limpiar las ollas de cobre que colgaban del estante, ordenando la pila de platos que la sirvienta anterior había dejado en desorden. Fue entonces cuando vio entrar al hombre de ropa tosca por la puerta trasera, cargando un montón de leña, con el frío todavía pegado a los hombros. Lo reconoció de inmediato como el hombre que había visto en el porche nevado al llegar. Sal le había dicho brevemente que se llamaba Cole, un peón contratado que se encargaba de las reparaciones y del trabajo pesado de la casa, y que no podía hablar, así que no le extrañara si nunca le respondía. Della lo observó dejar la leña junto al hogar de la cocina, sus hombros anchos encorvándose en silencio, y en lugar de darle la espalda para seguir con su trabajo, como habría hecho cualquier otra persona con un peón mudo, le sonrió y le hizo un gesto suave de saludo con la cabeza. Roland, escondido detrás del nombre de Cole y del disfraz que llevaba puesto desde hacía semanas, se detuvo un instante ante esa sonrisa, porque estaba demasiado acostumbrado a que la gente lo mirara como si fuera un mueble más, o peor, con la incomodidad torpe de quienes creían que un hombre que no podía hablar seguramente tampoco merecía su atención. Había planeado terminar la tarea y volver a las sombras como de costumbre, pero Della sirvió una taza de café caliente de la cafetera que acababa de preparar, la llevó hasta la mesa de madera junto a donde él estaba parado, y le dijo con una voz suave y natural, como si él fuera cualquier persona común en el mundo, que debía ser difícil cargar leña afuera con un frío como ese, y que debía tomar algo para entrar en calor. Roland miró la taza de café humeante y luego alzó la vista hacia el rostro de Della, y por un instante olvidó que se suponía que estaba interpretando un papel. Ella no sabía quién era él. No sabía que podría traerle a cambio una taza de café ofrecida a un peón mudo. No tenía nada que ganar con esa amabilidad, y sin embargo se la dio como si fuera lo más natural del mundo. Roland extendió la mano para tomar la taza, sus dedos rozaron sin querer los de ella, y notó que Della no apartó la mano ni mostró incomodidad, como si lo habían hecho otros.
No podía agradecerle porque su papel no se lo permitía, así que solo inclinó ligeramente la cabeza. Y Della sonrió de nuevo, le dijo que no era nada, y volvió a su pila de platos. Mientras trabajaba, siguió hablándole con esa voz suave, sin que le importara en absoluto que él no pudiera responder una sola palabra, contándole lo contenta que estaba de haber encontrado ese trabajo, que jamás había visto una casa tan cálida en medio de una noche tan fría, que haría todo lo posible por no decepcionar al señor Sal, después de que él hubiera confiado en darle una oportunidad. Roland se quedó ahí, con la taza de café tibio en la mano, escuchando en silencio a esa mujer hablarle como si le hablara a una amiga, y comprendió algo que le apretó el pecho de una manera extraña, que durante todas las semanas que llevaba usando ese disfraz de mudo para poner a prueba los corazones ajenos, jamás había conocido a alguien que tratara a la sombra de un peón llamado Cole con una bondad tan sincera, sin cálculo, sin el más mínimo rastro de condescendencia. Las criadas anteriores lo habían ignorado, le habían dado órdenes con voz arrogante, o lo habían estudiado con ojos desconfiados. Pero esta mujer, que no tenía nada en las manos salvo callos y un corazón que la pobreza no había logrado endurecer, lo trataba como si él también fuera una persona digna de cuidado. Después de que Della terminó de limpiar y le deseó buenas noches antes de volver a su cuarto, Roland permaneció inmóvil un largo rato en la cocina vacía. La taza de café ya fría entre sus manos, y por primera vez en muchos años, el hombre al que toda la ciudad temía se encontró desconcertado por algo tan simple. A la mañana siguiente, cuando Della apenas empezaba a acostumbrarse a los largos pasillos y las amplias habitaciones de la mansión, Sal le asignó su labor principal, cuidar y hacerle compañía a la joven señorita. Y por primera vez, Della tuvo la oportunidad de sentarse y conversar de verdad con la muchacha a la que había ayudado a entrar a la casa en medio de la tormenta la noche anterior. Noel, una joven de 19 años de suave cabello castaño y ojos que ya no veían, se mostró bastante reservada al principio, porque se había acostumbrado a ver criadas ir y venir, sin que ninguna quisiera realmente quedarse a su lado. Pero había algo en la voz cálida de Della que poco a poco fue abriéndole el corazón. Mientras limpiaba la gran sala, Della notó un piano de cola en la esquina, negro y brillante, cubierto por una fina capa de polvo que revelaba que nadie lo había tocado en mucho tiempo. Y cuando le preguntó de forma casual si alguien en la casa tocaba, vio como el rostro de Noel se hundía un poco. La muchacha respondió en voz baja que ella solía tocar, que la música había sido alguna vez todo su mundo, pero que desde el día en que sus ojos se hundieron en la oscuridad, por culpa de la cruel enfermedad que le robó la vista a los 18 años, no se había atrevido a volver a poner las manos en las teclas, porque temía tocar mal, temía que la música que alguna vez fue hermosa ahora se volviera torcida bajo las manos de alguien que ya no podía ver la partitura. Della guardó silencio un momento ante el dolor en la voz de la muchacha. Luego, en lugar de ofrecer el consuelo vacío que tantos otros le habrían dado, acercó una silla, tomó la mano de Noel y la colocó sobre la superficie de madera de la mesa que tenían delante. Le dijo que cerrara los ojos, aunque eso ya no significara mucho, y que simplemente sintiera. Después empezó a tamborilear los dedos sobre la mesa, primero con una melodía lenta y sencilla, cada golpe viajando a través de la veta de la madera hasta las yemas de los dedos de la muchacha. Noel se sobresaltó un poco, y luego escuchó en silencio a través del tacto. Della le dijo con dulzura que la música no vivía solo en los ojos. Que vivía en las manos, en el corazón, en las vibraciones que se podían tocar. Que alguien que no podía ver las teclas aún podía sentir el ritmo fluyendo por el cuerpo de la madera, tal como Noel lo estaba sintiendo en ese momento. Tamborileó una melodía más alegre, sus dedos bailando sobre la mesa, y le pidió a Noel que pusiera toda su mano sobre la de ella para sentir cada subida, cada bajada, cada pausa, cada aceleración. Noel obedeció, con su pequeña mano apoyada sobre la de Della. Y cuando sintió esa melodía alegre bailar bajo sus dedos, ocurrió algo milagroso. La comisura de la boca de la muchacha tembló. Luego estalló una risa, clara e inesperada. La primera risa verdadera que salía de su pecho después de meses ahogados en silencio y vergüenza. Noel se rió, y luego le pidió a Della que pusiera sus manos sobre las teclas del piano de verdad. Quería intentarlo otra vez. Della la guió hasta el piano, limpió el polvo, levantó la tapa y colocó los dedos temblorosos de la muchacha sobre las teclas blancas y negras. Le marcó un ritmo con golpecitos en el hombro para que sintiera el tempo. Y las primeras notas sonaron, dispersas y titubeantes al principio, uniéndose poco a poco. Y aunque era solo una melodía simple y torpe,
Para Noel era más preciosa que cualquier pieza perfecta que hubiera tocado cuando sus ojos todavía podían ver. De pie en la puerta, con una caja de herramientas en la mano, Roland mantenía la cabeza baja, concentrado en sus herramientas, pero su corazón dio un vuelco cuando la risa de su hermana flotó en el aire. Era un sonido que creía haber perdido para siempre desde el día en que la oscuridad cayó sobre su vida. Y aunque no levantó la vista para no romper el momento, el pecho de aquel hombre duro se apretó, y una emoción que llevaba mucho tiempo enterrada subió con un ardor agudo detrás de la nariz. Cuando volvió a su pequeño cuarto esa noche, Roland se sentó a la vieja mesa. Sacó un trozo de papel y una pluma, y comenzó a escribir, sus líneas temblorosas expresando gratitud hacia la mujer que le había devuelto la risa a su hermana. Pero después de apenas unas líneas se detuvo, porque sabía que no podía entregárselo. No podía revelar que un peón mudo era capaz de escribir palabras como esas. Y al final arrugó el papel entre el puño, sentado inmóvil bajo la luz tardía de la lámpara, con un sentimiento que no podía poner en palabras. En los días que siguieron, la amistad entre Della y Noel creció tan rápido como un brote joven que encuentra el sol cálido. Una mañana, después de que la nieve dejó de caer y un rayo frágil de sol se filtró por los cristales, Della llevó a la joven al pequeño invernadero al final del jardín, donde antes el jardinero cuidaba hileras verdes de hierbas. Al principio Noel dudó, porque se había acostumbrado a que la guiaran como si fuera algo frágil, repitiéndole a cada paso que tuviera cuidado, preocupándose de forma tan excesiva que la hacía sentirse inútil. Pero Della era distinta. No tomó la mano de Noel para arrastrarla, ni le habló con lástima. Solo puso la mano de la muchacha sobre las macetas de hierbas y le habló con una emoción luminosa, como si las dos fueran amigas cercanas descubriendo algo maravilloso juntas. Le dijo que ese día aprendería a reconocer cada planta sin necesitar los ojos, que cada hierba tenía su propia historia contada a través del aroma y la forma de sus hojas. Guió la mano de Noel hasta una rama de hojas pequeñas y firmes. Le pidió que frotara una hoja entre dos dedos y la acercara a la nariz. Y cuando el aroma cálido e intenso subió, Noel exclamó que olía al pollo asado que su madre solía preparar. Della se rió y le dijo que era romero, una planta de hojitas afiladas como pequeñas agujas alineadas en el tallo. Luego la llevó a otra maceta, puso su mano sobre hojas más anchas y suaves. Y cuando la muchacha frotó una y la olió, un aroma fresco y dulce se extendió y la hizo reír de alegría. Eso es albahaca, dijo Della. Una planta de hojas redondas, suaves como el terciopelo. Así fueron pasando de maceta en maceta, con Della dejando que Noel tocara por sí misma, oliera por sí misma, adivinara por sí misma, y cada vez que la muchacha acertaba, Della aplaudía y celebraba como si hubiera hecho algo extraordinario. No con elogios falsos para alguien con una discapacidad, sino con la alegría sincera de una amiga. Cuando llegaron a la menta, y su aroma fresco e inconfundible subió de golpe, Noel lo reconoció al instante y estalló en risas, diciendo que ahora podía caminar sola por ese invernadero sin que nadie la guiara, porque sus manos y su nariz habían aprendido a ver en lugar de sus ojos. Della tomó la mano de la muchacha y le dijo que así era exactamente, que desde ahora ese jardín le pertenecía a Noel, que podía venir cuando quisiera y leerlo con sus propios sentidos. Pasando junto al invernadero con un montón de herramientas, Roland se detuvo al oír el eco de sus voces alegres. A través del vidrio empañado alcanzó a ver a su hermana. La muchacha que durante tantos meses solo se había sentado hecha un ovillo en un rincón, con el rostro triste y bajo, ahora estaba de pie entre las hileras de plantas, el rostro alzado hacia el sol, las manos moviéndose con seguridad sobre las hojas, riendo con la misma luz de cualquier joven de 19 años, tal como debía haber vivido siempre. Hacía demasiado tiempo que no veía a su hermana tan viva, demasiado tiempo que no veía en ella la vitalidad que creía que la enfermedad había apagado para siempre. Y comprendió entonces que lo que le había faltado a la muchacha todo ese tiempo no era un cuidado devoto ni el dinero que había gastado en contratar personal, sino alguien que la viera como una persona completa, no como una criatura lastimosa que había que proteger, sino como una amiga igual, que merecía reír, aprender y explorar el mundo. Roland se quedó ahí de pie mucho después de que las dos mujeres se marcharan, observando cómo se mecían las hierbas con la brisa fría, y por primera vez desde aquel día fatídico se atrevió a creer que tal vez su hermana todavía tenía un futuro brillante por delante, y que la mujer que acababa de llegar a esa casa podía ser el milagro que había estado buscando todo ese tiempo, sin atreverse a tener esperanza. Unos días después, una tarde en que las dos mujeres volvían a estar juntas en el invernadero,
Noel dijo que quería cortar ella misma un poco de romero y albahaca para llevar a la cocina, porque ya se sentía lo bastante segura como para hacer cosas que jamás se habría atrevido a soñar antes. Della aceptó feliz, le puso unas pequeñas tijeras en la mano y la guió para que siguiera el tallo hasta encontrar la rama correcta que cortar. Mientras Noel estaba absorta en su tarea, Della alcanzó otra canasta en un estante alto, pero su mano golpeó sin querer un frasco de vidrio con semillas, y el frasco cayó al piso de baldosas y se hizo pedazos. Por reflejo, Della se agachó rápido para recoger los vidrios rotos antes de que Noel, si se acercaba, pudiera lastimarse. Y con la prisa de juntar los pedazos, una esquirla afilada le cortó un tajo largo en la palma de la mano, y la sangre tibia comenzó a brotar de inmediato. Della contuvo un pequeño gemido de dolor, pero al instante se mordió el labio para reprimirlo, porque escuchó a Noel voltear alarmada hacia el sonido del vidrio roto, preguntando qué había pasado, si alguien se había lastimado. Della sabía que si la muchacha se enteraba de que el frasco roto y esa herida tenían algo que ver con ella, con el hecho de haber estado parada demasiado cerca, Noel se atormentaría y se culparía, hundiéndose otra vez en esa creencia vergonzosa de que era una carga, alguien que traía problemas a los demás. Así que Della tragó su dolor, escondió la mano sangrante detrás de la espalda y habló con una voz tranquila y alegre, diciendo que no era nada, que había dejado caer torpemente un frasco vacío, que era culpa suya por ser tan descuidada y de nadie más, y que Noel debía seguir a lo suyo sin preocuparse. Al oír eso, Noel se relajó y se rió, bromeando con que al final Della resultaba ser tan torpe como ella, y volvió a sus ramitas, completamente ajena a que la mujer que se había convertido en una hermana nueva para ella estaba conteniendo el dolor y usando el dobladillo de su blusa para envolver la mano que le sangraba. Pero alguien lo había visto todo. Roland, revisando en silencio el sistema de calefacción en un rincón del invernadero bajo el disfraz del peón llamado Cole, había presenciado el momento completo, desde el instante en que el frasco cayó y se rompió, hasta la esquirla que le cortó la mano, hasta la forma en que ella escondió de inmediato su propio dolor y cargó con toda la culpa, solo para que la muchacha ciega no tuviera que llevar ni un momento de remordimiento en el corazón. La vio limpiarse las gotas de sangre a escondidas, vio su rostro palidecer de dolor mientras su boca seguía sonriendo, hablando como si nada hubiera pasado, y algo se apretó dentro de él. Se acercó, silencioso como siempre, y al pasar junto a ella sacó del bolsillo un pañuelo blanco limpio, un objeto que un peón cualquiera casi nunca llevaría, aunque él siempre cargaba uno por una vieja costumbre, y se lo ofreció sin decir una palabra. Della alzó la vista hacia él, y en el momento en que sus miradas se cruzaron, comprendió de inmediato que él lo había visto todo, que conocía la herida que ella intentaba esconder, que entendía por qué le había mentido a la muchacha. Dudó un instante, y luego sacó su mano sangrante, aceptó el pañuelo y susurró un gracias lo bastante bajo para que Noel no lo escuchara. Roland solo asintió levemente, pero en sus ojos grises, normalmente fríos, había una luz suavizada que ni él mismo esperaba. Entre esos dos comenzó a echar raíces un entendimiento profundo, del tipo que no necesita palabras, porque ambos acababan de reconocer algo extrañamente parecido en el otro, que eran dos personas acostumbradas a esconder su propio dolor para poder cargar con la parte más difícil ellos mismos. Dos personas dispuestas a sufrir una pérdida con tal de que alguien más tuviera paz. Della apretó el pañuelo alrededor de la herida, y cuando volvió a girarse hacia Noel, todavía no sabía que el hombre silencioso que acababa de darle esa tela ya había grabado ese momento en su corazón, ni que a partir de entonces él ya no la veía solamente como alguien bueno con su hermana, sino como algo mucho más grande que eso. Con la Navidad acercándose, toda la ciudad de Chicago se envolvió en un manto festivo y brillante. Un fin de semana, Della le pidió permiso a Sal para llevar a Noel al mercado navideño al aire libre, junto a la orilla del lago Michigan, porque creía que una muchacha que había aprendido a leer todo un jardín con las manos merecía sumergirse en ese mundo vivo de música, aromas y risas, en lugar de quedarse encerrada entre cuatro paredes. Sal se preocupó al principio, pero al ver el entusiasmo poco común en el rostro de la joven señorita, finalmente asintió y accedió, dando instrucciones cuidadosas y ordenando que prepararan un auto. El mercado resultó ser un mundo mágico para Noel, y Della la guió de puesto en puesto, describiéndole todo con una voz absorta. Las luces brillantes colgadas en lo alto. El árbol de Navidad gigante decorado en el centro de la plaza. Los puestos que vendían de todo, desde bufandas de lana cálidas hasta adornos delicados hechos a mano. Noel respiraba el aroma a canela y sidra caliente que se esparcía en el aire,
Escuchaba el violín de un músico callejero mezclarse con el tintineo de las campanas. Y la muchacha sonreía radiante, con las manos recorriendo las telas suaves colgadas en los puestos, dejando escapar pequeñas exclamaciones de dicha cada vez que tocaba algo desconocido. Al ver esa alegría, Della sintió que su propio corazón también se llenaba de calidez, porque hacía mucho que no sentía una felicidad tan simple, la felicidad de compartir la dicha con alguien a quien de verdad quería. En las sombras, detrás de ellas, Roland seguía a las dos a una distancia prudente, todavía interpretando el papel del peón enviado para cargar cosas y vigilar, pero sus ojos afilados no se apartaban de su hermana y de la mujer que le había devuelto esa sonrisa al rostro. Todo seguía en paz hasta que el desastre golpeó de repente. En una esquina del mercado, donde un puesto de comida a la parrilla tenía brasas encendidas y bandejas de salchichas humeantes, un cilindro de gas explotó de golpe por una fuga, y las llamas rugieron con violencia, lamiendo la lona del puesto antes de saltar rápido a los puestos vecinos. En un abrir y cerrar de ojos, ese rincón del mercado, que había estado lleno de alegría, se hundió en el caos. La multitud aterrada corría y se dispersaba en todas direcciones, los gritos resonaban por todas partes. Los puestos se caían, y un humo negro y espeso subía hasta manchar el cielo del atardecer. Della, que estaba mirando un puesto a pocos pasos, fue empujada por la multitud presa del pánico. Y cuando por fin logró recuperar el equilibrio, el horror la invadió al darse cuenta de que la mano de Noel se le había soltado en algún momento de aquel tumulto de cuerpos. Barrió con la mirada el mar de gente que corría de un lado a otro, y su corazón pareció detenerse cuando vio a Noel al otro lado, no muy lejos de donde se extendían las llamas. La muchacha ciega estaba clavada en su sitio en medio de la multitud que la empujaba, ambas manos extendidas en el aire buscando algo a tientas, el rostro blanco de terror mientras la explosión y los gritos le robaban todos los sonidos familiares de los que dependía para orientarse. Noel estaba completamente desorientada. No sabía dónde quedaba la salida, no sabía de qué dirección venía el fuego. Solo gritaba el nombre de Della en vano, rodeada de un mundo de sonidos caóticos que ya no podía descifrar. Della no dudó ni un segundo. Hizo a un lado su propio miedo y se lanzó contra la corriente de gente que huía, abriéndose paso a la fuerza entre cuerpos que chocaban contra ella, sus ojos fijos solo en la pequeña figura temblorosa de la muchacha ciega entre el humo y las llamas. Alguien la tomó del brazo y le dijo que tenía que salir corriendo, no entrar corriendo, pero ella se soltó de un tirón, porque en ese momento nada le importaba más que llegar hasta Noel, sacar a la muchacha del peligro antes de que fuera demasiado tarde. En otra esquina del mercado caótico, Roland también había comprendido que su hermana estaba en peligro, y el corazón de aquel hombre se apretó con un miedo que creía haber dejado de sentir hacía mucho tiempo. Él también empezó a correr, pero en medio de aquel mar de gente estaba mucho más lejos que Della, y solo pudo mirar con impotencia mientras aquella mujer se arriesgaba a sí misma y luchaba contra la multitud para salvar a la persona más preciosa de su vida. Unos días después del incidente en el mercado, mientras el hombro de Della todavía latía de dolor bajo el vendaje que ella misma se había puesto, una mañana tranquila en la mansión se vio interrumpida de golpe por la llegada de visitantes no invitados. Della estaba barriendo la nieve de los escalones de entrada cerca de la verja cuando vio detenerse un auto negro y reluciente fuera de la reja de hierro, y de él bajaron 3 hombres desconocidos, vestidos con corrección pero cargando un aire frío que le puso la piel de gallina de una manera indescriptible. Se acercaron a la verja, y uno de ellos, el que parecía ser el líder, con el rostro duro y afilado y ojos resentidos, le preguntó si esa era la mansión Castellano, y si el dueño de la casa estaba en casa. Della no entendía con claridad quiénes eran esos hombres, pero el instinto de una mujer que había soportado demasiadas penurias en la vida le decía que no traían nada bueno, que la forma en que sus ojos recorrían la casa no era simple curiosidad inofensiva, sino la mirada de quien busca algo. En ese momento, lo primero que se le vino a la mente no fue su propia seguridad, sino Noel, la muchacha ciega que estaba sentada al piano en la sala, justo detrás de ella. Y Della comprendió que de ninguna manera podía dejar que esos hombres supieran de la existencia de la muchacha, ni de nada que pudiera ponerla en peligro. Así que mantuvo el rostro tranquilo, se puso la expresión confundida de una trabajadora común que no sabía nada, y respondió que era solo una limpiadora temporal, recién contratada para las fiestas, que no sabía quién era el dueño ni tenía idea de dónde podía estar, que había escuchado que el señor se había ido lejos de la ciudad hacía tiempo para resolver asuntos de negocios, y que la casa ahora solo tenía a unos pocos sirvientes cuidándola. El líder entrecerró los ojos y la observó,
tratando de encontrar alguna señal de mentira en su rostro. Pero Della ya estaba demasiado acostumbrada a esconder sus emociones después de años de dificultades, y el cansancio honesto de una mujer trabajadora pobre en su rostro no le dio nada sospechoso de qué agarrarse. Le preguntó quién más vivía en la casa, y Della mantuvo la voz casual al responder que solo había unos viejos sirvientes y un mayordomo. Nadie que valiera la pena. Uno de los 3 hombres paseó la mirada hacia el patio trasero, donde apenas se distinguía la figura de un trabajador fuerte, cortando leña en silencio, con el sombrero calado sobre el rostro. Pero el hombre solo miró una vez y apartó la vista, porque a sus ojos esa figura no era más que un peón común, como cualquier otro sirviente, una sombra sin nombre que no valía la pena mirar. Ninguno de los 3 pudo imaginar que el hombre encorvado sobre la leña, con esa ropa manchada de trabajo, era el mismísimo Roland Castellano, el nombre que buscaban desesperadamente por toda la ciudad, porque el disfraz silencioso y ordinario lo escondía tan bien que ni siquiera los enemigos que alguna vez lo habían enfrentado cara a cara podían reconocerlo. Roland mantuvo la cabeza baja y siguió cortando leña, cada golpe del hacha firme, pero todos sus sentidos estaban tensos como la cuerda de un arco, sus oídos escuchando cada palabra que se intercambiaba en la verja. Y en su interior se mezclaban el asombro y la admiración al ver a esa mujer, que no sabía nada de su peligroso mundo criminal, responder con tanta sabiduría a esos hombres amenazantes, desviándolos con habilidad para proteger a Noel, sin saber que estaba frente a hombres capaces de traer un desastre inimaginable. Al final, después de indagar sin encontrar nada, el líder dejó caer una advertencia fría, que si llegaba a escuchar algo sobre el dueño de la casa, más le valía avisarles, con una mirada de amenaza silenciosa que le heló la sangre a Della. Y luego los 3 hombres subieron al auto y se marcharon. Solo cuando el auto negro desapareció por completo tras la curva, Della se atrevió a soltar un largo suspiro, apoyándose contra la reja de hierro helada, con el corazón todavía latiendo con fuerza. Y no tenía idea de que, desde el patio trasero, los ojos grises de aquel hombre silencioso la observaban con una preocupación y un profundo respeto que él jamás había sentido antes. Esa noche, cuando toda la mansión estaba dormida y la luz plateada de la luna caía sobre la nieve que cubría el jardín, Roland se quitó el disfraz de peón silencioso y volvió a ser el mismo, dentro del cuarto secreto donde escondía su segunda vida. Se sentó junto al teléfono, llamó a los hombres más leales de su círculo, y con la voz baja, fría y llena de autoridad de un jefe, ordenó que investigaran hasta la raíz a los 3 hombres que se habían atrevido a llegar hasta su puerta ese día. Sabía perfectamente de quién eran esos hombres, sabía qué enemigo estaba detrás de ellos, y comprendió que si habían logrado rastrear el camino hasta ahí, entonces el cerco se cerraba más rápido de lo que había creído. Pero lo que le pesaba en el corazón esa noche no era el miedo por su propia seguridad, porque había vivido demasiado tiempo en el peligro como para seguir temiendo por sí mismo, sino una preocupación completamente nueva, una emoción que jamás había probado de esa manera, el miedo por las 2 mujeres que dormían tranquilas bajo su techo. Estaba acostumbrado a proteger a Noel, ese era su deber, y el amor de sangre por el que daría la vida. Pero ahora, otro rostro también se le aparecía en la mente. El rostro cansado y cálido de la mujer que se había plantado con calma entre sus enemigos y su hermana. La mujer que no tenía idea del peligro que acababa de enfrentar. La mujer que había usado su propio cuerpo para proteger a Noel en medio del fuego y el caos, sin pensar ni un segundo en sí misma. Roland se dio cuenta de que la sola idea de que Della saliera lastimada por culpa de sus enemigos le apretaba el pecho de una forma que no podía explicar. Y en ese momento tranquilo, en lo profundo de la noche, el hombre más duro de Chicago se vio obligado a admitirse a sí mismo una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando, que no solo sentía gratitud hacia esa mujer, sino que en verdad había llegado a sentir algo profundo por ella, y que a partir de ahora su seguridad le importaba tanto como la de su propia sangre. Pasó la mayor parte de esa noche tejiendo en silencio una red invisible alrededor de la casa, reforzando la vigilancia a distancia, colocando hombres de confianza en los caminos que llevaban a la mansión, construyendo un muro invisible alrededor de las 2 mujeres sin que ninguna de ellas lo supiera. Y cuando esos hombres que investigaban intentaron merodear por la zona de nuevo en los días siguientes, Roland lo manejó todo con discreción desde las sombras, usando su poder y su red de contactos para cortar cada pista que pudiera acercarlos a Noel y a Della, obligándolos a rendirse y retirarse. Todo se desarrolló con tanta suavidad y silencio que las 2 mujeres dentro de la casa jamás supieron el gran peligro del que acababan de ser protegidas. De día, Roland seguía vistiendo la ropa del peón silencioso,
Seguía bajando la cabeza para cortar leña y hacer reparaciones por la casa. Seguía observando en silencio cada paso que daba Della mientras cuidaba a su hermana. Pero ahora ese silencio cargaba una resolución nueva. Un juramento sin palabras de que no permitiría que nada le hiciera daño a esa mujer, sin importar lo que tuviera que entregar a cambio. Algunas noches se quedaba parado en silencio afuera de la puerta del cuarto de Della, no para espiarla, sino solo para asegurarse de que estuviera a salvo. Y se preguntaba cuándo podría quitarse esa máscara y decirle la verdad. Dejarle saber que el peón silencioso al que ella había tratado con tanta bondad en realidad cargaba con todo un mundo que ella no podía imaginar. Pero cada vez que ese pensamiento se agitaba, el miedo lo detenía. El miedo de que, cuando la verdad saliera a la luz, la mirada cálida que ella siempre le había dado cambiara para siempre, de que lo viera no como un hombre, sino como un monstruo salido del bajo mundo, y de que perdiera esa luz poco común que apenas empezaba a colarse en su vida oscura. Así que se mantuvo en silencio, siguió protegiéndola desde las sombras, cargando dentro de sí un amor que todavía no se atrevía a nombrar, y un secreto que sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar. El moretón profundo en el hombro de Della, un recuerdo doloroso del día en que protegió a Noel del cilindro de gas que explotó en el mercado, no había hecho más que empeorar. Negándose a quejarse, lo había mantenido escondido bajo el uniforme para seguir con sus tareas. Pero una noche, mientras levantaba una pila pesada de sábanas en el cuarto de lavado, no pudo contener un gemido de dolor y dejó caer todo el montón al suelo. Roland, que estaba reparando la bisagra de una puerta cercana bajo el disfraz de Cole, lo escuchó de inmediato y entró. Al ver su rostro pálido y la manera en que se sostenía el brazo, supo al instante que su rescate desinteresado en el mercado le había dejado una herida más profunda de lo que ella quería admitir. No podía decir una palabra, pero le hizo un gesto para que se sentara en la silla cercana, y fue a buscar el botiquín, cuya ubicación conocía bien, trayendo consigo un tazón de agua tibia y varias vendas limpias. Al principio, Della se negó con timidez, diciendo que estaba bien. Pero la mirada decidida del hombre silencioso la hizo ceder, y bajó con suavidad la tela de su blusa para revelar una gran mancha de moretón morado oscuro en el hombro, tan severa que incluso a ella la sorprendió verla. Roland comenzó a limpiar y aliviar la herida con cuidado, y en el mismísimo momento en que se concentró en cuidarla, olvidó que estaba interpretando el papel de un peón cualquiera. Sus manos se movían con una destreza y una seguridad extrañas, no la torpeza de un trabajador acostumbrado solo a labores rudas, sino el dominio tranquilo de alguien acostumbrado a dar órdenes y controlar cada situación. Y cuando le levantó el brazo para vendarla, el gesto tenía una autoridad natural, la confianza de un hombre que jamás en su vida había tenido que inclinarse ante nadie. Della, que era perceptiva por naturaleza, empezó a notar que algo no encajaba. Cuando él se acercó a sostenerle el hombro, ella le rozó sin querer la palma de la mano, y se quedó paralizada, porque no era la mano áspera y llena de callos de un hombre que cortaba leña y hacía trabajo duro todo el año, como ella había creído, sino una mano que, aunque fuerte, tenía la piel extrañamente suave, las uñas bien recortadas y limpias, sin ninguno de los callos duros que debería tener un peón que se agotaba trabajando cada día. Alzó la vista y lo estudió, y justo en ese momento, cuando él alcanzaba otra tira de venda, la manga tosca de su camisa de trabajo se le subió un poco, revelando en la muñeca un reloj de metal pulido, de un acabado exquisito, del tipo que ningún trabajador común podría permitirse ni después de toda una vida de labor agotadora. Della apenas alcanzó a ver un breve destello antes de que él se bajara rápido la manga para cubrirlo. Pero esa imagen ya se había grabado en su mente como una nota desafinada en una melodía que creía conocer. Mientras él se concentraba en vendarla, una criada pasó por la puerta del cuarto de lavado, y Della notó que cuando la muchacha cruzó la mirada con Cole, bajó la cabeza de manera instintiva, un gesto breve pero inconfundible de respeto, del tipo que se le da a alguien superior, no a un peón de igual condición. Della empezó a armar en silencio esas piezas extrañas en su mente. La presencia imponente que ninguna ropa de trabajo lograba esconder del todo. La forma en que los demás sirvientes de la casa parecían temerle y respetarlo más de lo necesario. Las manos sin callos, el reloj costoso, y la manera en que se mantenía con la espalda recta y la cabeza en alto incluso mientras hacía las tareas más humildes, como si el mundo entero siempre hubiera girado a su alrededor. No dijo nada en voz alta, pero en sus inteligentes ojos verdes empezaba a encenderse una gran pregunta, y miró al hombre silencioso, que se inclinaba para atender su herida, con una mirada completamente distinta.
La mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que lo que había estado viendo todo ese tiempo tal vez no era toda la verdad. Roland, absorto en el vendaje, solo se dio cuenta, al levantar la vista y encontrarse con esa mirada indagadora, de que había revelado demasiado. Y en el instante en que sus ojos se cruzaron, ambos permanecieron en silencio, pero algo entre ellos había cambiado. Una pregunta sin decir quedó flotando en el aire, y Roland comprendió que el disfraz que tanto trabajo le había costado mantener había comenzado a agrietarse bajo la mirada afilada de esa mujer. Apenas unos días después, en una tarde gris, otro visitante llegó a la mansión Castellano, pero esta vez no se trataba de un grupo de espías discretos, sino de un hombre engreído que entró caminando con la confianza de quien pisa su propia casa. Se llamaba Gerald Pique, un empresario poderoso que llevaba mucho tiempo codiciando el lucrativo distrito portuario en manos de la familia Castellano. Había esperado una oportunidad como esa durante mucho tiempo, desde que empezaron a correr rumores en los círculos del bajo mundo de los negocios de que el jefe Roland Castellano había tenido que huir de la ciudad y esconderse en algún lugar lejano después de una purga, dejando su patrimonio sin nadie que de verdad estuviera al mando. Pique estaba seguro. Ese era el momento dorado para obligar a la familia del jefe a firmar un contrato de traspaso del puerto con términos favorables para él, porque creía que cuando el tigre no está, toda la casa solo tiene mujeres débiles y sirvientes ancianos sin fuerza para resistirse. No tenía idea de que el mismísimo hombre al que intentaba engañar estaba de pie en el patio trasero de la casa. En ese momento, vestido con la ropa manchada de trabajo de un peón silencioso, escuchando cada palabra a través de una ventana entreabierta. Sal lo recibió con cautela, pero Pique ni se molestó en prestarle atención al viejo mayordomo. Entró a la sala con paso decidido y dejó caer con fuerza una carpeta de documentos sobre la mesa, declarando en voz alta que había venido a hablar de negocios y necesitaba una firma de un representante de la familia ese mismo día. En ese momento, Noel estaba sentada junto al piano, y al escuchar esa voz extraña y arrogante, la muchacha dejó de tocar en silencio y giró hacia el sonido. Pique paseó la mirada por la habitación, y cuando se detuvo en la muchacha ciega sentada ahí, con los ojos que no veían nada, apareció una sonrisa despectiva en la comisura de su boca. Con voz burlona, le preguntó a Sal si de verdad la representante de la distinguida familia Castellano era una muchacha ciega. Soltó una carcajada fría y dijo que era una pérdida de tiempo, porque alguien que ni siquiera podía ver lo que tenía delante difícilmente podía entender los complicados negocios de los adultos, y que lo mejor sería que se quedara quieta tocando el piano mientras la gente con la mente clara se encargaba de los asuntos. Esas palabras crueles golpearon directo a la dignidad de la muchacha, como cuchillos. Pero en lugar de bajar la cabeza y soportarlo en silencio, como Pique esperaba, Noel se levantó despacio del banco del piano, el rostro alzado con calma compuesta, y respondió con una firmeza que dejó a toda la sala en silencio. Dijo que sí, que sus ojos no podían ver la luz, pero que precisamente por eso escuchaba con mucha claridad, y que lo que acababa de escuchar de su boca le decía que él no había venido a hablar de negocios honestos, sino a aprovecharse de las dificultades de su familia para su propio beneficio, y que un hombre que necesitaba humillar a una muchacha ciega para sentirse poderoso probablemente no tenía la mente clara de la que tanto presumía. Agregó que, aunque no podía ver su rostro, podía juzgar perfectamente qué clase de hombre era por su forma de comportarse, y que lo que sentía en ese momento no le daba ninguna razón para respetarlo. Pique se quedó helado ante esa respuesta firme, con el rostro sonrojándose por un instante al verse expuesto de manera tan directa por alguien a quien había menospreciado. Pero recuperó rápido su arrogancia y dijo entre dientes que, sin importar lo inteligente que hablara, esa familia igual terminaría firmando su contrato, porque él tenía en sus manos suficiente para no dejarles otra opción. Detrás de la ventana entreabierta del patio trasero, Roland escuchó cada palabra, y una rabia fría se le levantó por dentro al ver a ese hombre atreverse a llegar hasta su propia casa para humillar a su hermana. Pero al mismo tiempo, el orgullo lo recorrió al escuchar a Noel responder con tanta fuerza. Apretó el mango del hacha en su mano, obligándose a no salir hecho una furia, porque sabía que aún no era el momento de revelar su identidad, y algo le decía que esa situación podía resolverse de una manera que ni él mismo esperaba. Justo cuando Pique agitaba con suficiencia la carpeta del contrato en su mano y exigía a gritos una firma, Della entró a la sala con la bandeja de té que Sal le había pedido llevar, y de inmediato sintió el ambiente tenso y el dolor que Noel intentaba contener en el rostro. Dejó la bandeja, se movió para pararse junto a la muchacha como un escudo silencioso,
y cuando su mirada pasó por la carpeta sobre la mesa, un viejo hábito profesional que creía dormido despertó de golpe dentro de ella. Porque Della no siempre había sido una criada. Antes de que la vida la empujara a las dificultades y la desesperación, había sido una prometedora estudiante de Derecho. Había pasado sus años jóvenes sumergida en códigos legales y contratos, hasta que se vio obligada a abandonar su sueño de las aulas para cuidar a su hermano menor enfermo. Ese conocimiento nunca la había abandonado del todo, y ahora, mientras sus ojos recorrían las líneas del contrato de Pique, notó de inmediato las irregularidades. Pidió en voz baja permiso para revisar los documentos, y Pique, pensando que era solo una criada curiosa e inofensiva, soltó una carcajada despectiva y le dijo que adelante, porque aunque lo mirara, no entendería nada. Pero Della tomó el contrato, sus ojos recorriendo cada cláusula con la agudeza de alguien bien entrenado. Y después de apenas unos minutos, levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos con una sonrisa serena. Empezó a señalar que el sello notarial estampado en el contrato mostraba señales extremadamente sospechosas, que el número de identificación notarial escrito ahí no coincidía con el formato estándar que usaban las oficinas notariales legítimas del estado de Illinois, y que la posición y la forma del sello sugerían fuertemente que era un sello falsificado, hecho para engañar a personas que no entendían de leyes. El rostro de Pique se puso pálido, pero Della no se detuvo ahí. Pasó a las páginas siguientes y señaló con calma que la cláusula de traspaso que él había incluido en el contrato violaba directamente la ley de bienes raíces de Illinois que regulaba el traspaso de propiedad comercial. Que un acuerdo como ese, si llegaba a un tribunal, sería declarado nulo de inmediato, y que cualquiera que presionara deliberadamente a otra persona para firmar un documento con un sello falsificado, como ese podía enfrentar cargos de fraude y falsificación de documentos, delitos que no eran nada menores. Dijo todo esto con una voz calmada y poderosa, sin alzar el tono en ningún momento, y sin embargo cada frase, cada palabra, era afilada como una navaja. Y concluyó que si Pique de verdad quería hablar de negocios como corresponde, debía traer un contrato legal con un sello real. Pero que si su intención era aprovecharse de la ausencia del dueño para usar documentos falsos y obligar a una muchacha ciega a firmar un papel ilegal, entonces se había equivocado de casa y de persona para sus trucos. Gerald Pique se quedó paralizado, el rostro rojo y luego pálido, porque jamás pudo imaginar que el plan que había armado con tanto cuidado sería expuesto de raíz por una simple criada. Y mucho menos pudo imaginar que esa mujer vestida con sencillez entendiera tan bien de leyes como para dejarlo sin una sola palabra de réplica. Tartamudeó, tratando de inventar excusas, tratando de amenazar en voz alta como siempre hacía. Pero ante la mirada calmada y segura de Della y la compostura silenciosa de Noel a su lado, toda su arrogancia se volvió de pronto ridícula y vacía. Al final, incapaz de soportar la humillación, recogió a toda prisa la carpeta, gruñó que ese asunto no terminaba ahí, y salió de la casa a toda velocidad, con el aire patético de un hombre que llegó fanfarroneando y se va con el rabo entre las piernas. Cuando la enorme puerta se cerró de golpe tras él, Noel se giró y abrazó a Della con fuerza, ahogándose en agradecimientos por haberla defendido, por haber protegido a toda la familia, mientras Della solo consolaba con dulzura a la muchacha y le decía que simplemente había hecho lo correcto. Detrás de la puerta entreabierta cerca del patio trasero, Roland había escuchado cada palabra, y se quedó inmóvil, absolutamente asombrado. Sabía que esa mujer tenía un corazón raro y compasivo, sabía que era valiente y capaz de sacrificarse. Pero jamás había imaginado que, detrás de la apariencia gastada de una criada pobre, se escondiera una inteligencia tan aguda, una mente capaz de vencer a un estafador tan experimentado como Pique, con nada más que conocimiento y serenidad. Y en ese momento, el sentimiento que guardaba por ella se hizo aún más profundo, porque comprendió que esa mujer no solo era el milagro que había buscado para su hermana, sino también una persona extraordinaria que el destino cruel había enterrado, una joya preciosa escondida bajo el polvo de la pobreza. A la tarde siguiente, cuando Noel se resbaló en los escalones y se raspó ligeramente la rodilla, Della corrió a buscar el botiquín para vendarla, pero la caja de medicinas que se guardaba en la cocina se había quedado por completo sin gasa. Sal, ocupado en ese momento, le dijo que subiera al despacho del amo en el piso de arriba, donde siempre se guardaba un botiquín completo en un cajón, y le dijo que entrara y lo tomara con libertad porque era una urgencia. Siguiendo sus indicaciones, Della entró al gran despacho donde jamás había puesto un pie, una habitación solemne con estantes de libros que subían hasta el techo y un leve aroma a roble y cuero flotando en el aire.
Ella no era curiosa por naturaleza, y en ese momento su único pensamiento era encontrar rápido el botiquín y volver abajo, con Noel. Así que fue directo al gabinete que Sal le había mencionado. Pero al abrir el cajón y sacar el botiquín, su mirada pasó sin querer por el estante de al lado, donde había una fotografía familiar en un lugar de honor, visible para cualquiera que entrara a la habitación. Della se quedó paralizada, porque en esa fotografía había un hombre alto de pie junto a una joven. Y aunque la muchacha de la foto era un poco más joven de lo que era ahora, Della reconoció al instante que era Noel, con una sonrisa radiante y unos ojos que en ese entonces todavía eran claros y podían ver la luz. Pero lo que le hizo latir el corazón con fuerza no fue Noel, sino el hombre que estaba a su lado, de contextura fuerte, con una cicatriz tenue cerca de la ceja izquierda, y esos ojos grises y fríos. Un rostro que, aunque capturado en un traje elegante, con el porte imponente de un caballero poderoso, Della no podía confundir de ninguna manera, porque era el mismísimo rostro de Cole, el peón silencioso que cortaba leña y hacía reparaciones en la casa todos los días, el hombre que le había dado un pañuelo en el invernadero, el hombre que le había vendado en silencio la herida del hombro. Della se quedó clavada al suelo, con la mente dando vueltas mientras trataba de negar lo que sus ojos estaban viendo, pero entonces su mirada cayó sobre el escritorio cercano, donde había una pila de documentos abiertos, y en ellos había una firma escrita con una letra tan familiar que la sobresaltó. Reconoció esa letra de inmediato, porque una vez la había visto de reojo en un trozo de papel arrugado que Cole había dejado caer cerca de su cuarto, un papel que no había tenido el valor de leer con detenimiento y que había vuelto a dejar en su sitio. Pero esos trazos temblorosos y emotivos se le habían quedado grabados en la memoria, y ahora esos mismos trazos característicos aparecían debajo de un nombre escrito con claridad en los documentos: Roland Castellano. Della sintió que el suelo se mecía bajo sus pies mientras todas las piezas sueltas de esos últimos días encajaban, con una precisión escalofriante en su mente. Las manos sin callos, el reloj costoso, la presencia dominante que ninguna ropa podía esconder del todo, la forma en que los sirvientes de la casa bajaban la cabeza con respeto ante él, el rumor de un amo ausente al que jamás había conocido. Todo eso aparecía ahora con una claridad dolorosa, como una imagen a la que le hubieran quitado el velo. El peón silencioso llamado Cole, al que ella había tratado con bondad todos esos días, por quien sin darse cuenta había empezado a sentir una ternura callada, jamás había sido mudo, y jamás había sido un pobre peón contratado. Era Roland Castellano, el dueño de esa casa, el jefe más poderoso del norte de Chicago, el hombre al que toda la ciudad temía, el hombre que aquellos desconocidos peligrosos habían estado buscando con tanta desesperación. Della dejó el botiquín en el escritorio con manos temblorosas, sintiéndolas heladas, y una maraña de emociones se le desató en el corazón. Confusión, conmoción, y en algún lugar de todo eso, un dolor agudo al darse cuenta de que, durante todo ese tiempo, la persona a la que había empezado a entender, a la que le había ofrecido una bondad sincera, e incluso los primeros latidos de su corazón, en realidad le había estado escondiendo un secreto enorme. No sabía qué se suponía que debía sentir. No sabía si sin darse cuenta la habían arrastrado a formar parte de una especie de actuación. Y de pie en aquel despacho silencioso, con la fotografía familiar mirándola en calma desde el estante, Della comprendió que todo entre ella y ese hombre jamás volvería a ser igual. Della lo encontró en el patio trasero, todavía con esa ropa de trabajo manchada, apilando leña en silencio bajo la luz amarilla que salía por la ventana de la cocina. Caminó directo hacia él con la fotografía familiar apretada con fuerza en la mano, sus ojos verdes, normalmente tan cálidos, ahora brillando con un dolor y una rabia que ya no podía esconder. Puso la fotografía sobre la mesa de madera que había entre ellos y le preguntó con voz temblorosa quién era él, hombre de esa fotografía, y si pensaba seguir fingiendo que era mudo frente a ella. Roland levantó la cabeza, y al ver la fotografía y la mirada en sus ojos, comprendió que el momento que siempre había temido finalmente había llegado. Por un instante dudó, pero luego dejó el hacha en el suelo, se enderezó cuán alto era, y por primera vez desde aquella noche de nieve, habló frente a ella. Su voz era profunda, cálida, clara, y llena de autoridad, completamente distinta del silencio que había cargado durante tanto tiempo. Le dijo que tenía razón, que no era mudo, y que era Roland Castellano, el dueño de esa casa. Al escuchar esa voz salir de la misma boca del hombre que ella creía que no podía hablar, Della retrocedió como si le hubieran golpeado el pecho, y todas las emociones que llevaba guardadas explotaron al fin.
Entre lágrimas, le preguntó si todo ese tiempo no había sido más que una actuación. Si se había quedado detrás de ese disfraz de mudo, observándola como se observa a un animal enjaulado, poniendo a prueba cómo se comportaría una criada pobre y humilde cuando creía que nadie que valiera la pena la estaba mirando. Le dijo que le había dado al hombre llamado Cole la bondad más sincera que tenía en el corazón, que se había preocupado por él, que le había preparado café en las noches frías, que lo había visto como un ser humano igual, digno de respeto. Y que, sin embargo, resultaba que todo ese tiempo él solo había estado juzgándola, midiendo si pasaba o no su prueba silenciosa. La voz se le quebró al decir que lo que más le dolía no era que él fuera rico o poderoso, ni que fuera un jefe del bajo mundo, sino que hubiera convertido los momentos más honestos entre ellos en una especie de entretenimiento, un experimento del que ella ni siquiera sabía que formaba parte. Roland trató de acercarse, con la voz urgente al explicarle que no era lo que ella pensaba, que jamás la había visto como una diversión. Pero justo en ese momento, otra voz sonó desde la puerta, y los dejó a ambos congelados. Era Noel, que había seguido el sonido de la discusión y había encontrado el camino hasta ahí, el rostro blanco, los labios temblando. Había estado parada lo suficiente como para escuchar la voz de su hermano, la voz que creía que jamás volvería a oír desde que supo que se había ido lejos. Y ahora, en shock, comprendía que el peón silencioso llamado Cole que había estado a su alrededor todo ese tiempo era en realidad Roland, el hermano que amaba y extrañaba sin fin. Durante todas esas semanas, él la había evitado a propósito, jamás acercándose lo suficiente como para que ella pudiera tocarlo, manteniendo un silencio absoluto porque su voz era justo lo que una persona ciega como ella reconocería con más facilidad, incluso cambiando el aroma familiar que solía llevar, para que ella no pudiera reconocerlo por el olfato. Y esa distancia tan cuidadosa y cruel le había impedido saber que el hermano que extrañaba día y noche había estado a su lado todo ese tiempo. Noel rompió en llanto, preguntándole entre sollozos por qué se había escondido incluso de ella, por qué la había dejado extrañarlo, preocuparse por él todos esos días mientras él estaba ahí y no decía nada. Roland quedó parado entre las dos mujeres. A un lado, la hermana de sangre que acababa de descubrir que había sido engañada por su propio hermano. Al otro, la mujer a la que amaba en secreto, que acababa de darse cuenta de que todo había sido una máscara. Y por primera vez en su vida, el hombre más poderoso de Chicago se sintió absolutamente impotente, sin saber por dónde empezar a reparar las grietas que sus propias mentiras habían provocado. Della no pudo soportarlo más. Sacudió la cabeza, dejando que las lágrimas le corrieran por el rostro, y se dio la vuelta para correr hacia el porche, saliendo a la noche fría y blanca de nieve, dejando atrás al hombre y todas las verdades hechas pedazos que acababan de salir a la luz. Roland siguió a Della hasta el porche, donde ella estaba apoyada contra la baranda cubierta de nieve, los hombros temblando bajo su ropa delgada en el frío cortante de la noche de invierno. Y esta vez él no escondió nada más. Le puso sobre los hombros el abrigo tibio que acababa de tomar, y la llamó por su nombre con su voz real, rogándole que le diera una oportunidad de explicarse antes de decidir irse de ese lugar. Della no se dio la vuelta, pero tampoco se marchó, y Roland comprendió que eso era todo lo que podía esperar en ese momento. Empezó a hablar con una voz baja y ronca, cargada de todo el cansancio y el dolor que había llevado en silencio durante tantos años, contándole que jamás había querido convertirla en una diversión ni en un sujeto de prueba. Le habló del mundo en el que vivía, un mundo donde jamás había conocido la sinceridad, donde cada sonrisa dirigida hacia él escondía algún cálculo, donde cada persona que se le acercaba llevaba un propósito, dinero, poder, o la protección que ofrecía el apellido castellano. Le dijo que en ese mundo de mentiras, lo único que quedaba puro y valía la pena arriesgarlo todo era Noel, la hermana que había criado y protegido desde que sus padres se fueron. La muchacha que había perdido la luz de los ojos por culpa de una enfermedad cruel a los 18 años, obligada desde entonces a vivir en un mundo donde la gente la miraba con lástima, o peor, con desprecio. Le contó que había contratado a tanta gente para cuidar a su hermana, que les había pagado con generosidad, pero que con cada persona que llegaba y se iba, su decepción se volvía más amarga, porque ninguna de ellas se había preocupado de verdad por Noel. Algunos aprovechaban su ausencia para robar dinero y esconder objetos de valor, mientras otros trataban a la muchacha con fría indiferencia, hablando por encima de ella como si no existiera, viendo el cuidado de una joven ciega como una carga que solo soportaban por el salario. Le dijo que cada vez que veía a su hermana lastimada de esa forma, el corazón se le retorcía,
Y juraba que jamás volvería a dejar que alguien que no se preocupara de verdad por Noel entrara en su vida. Por eso, cuando necesitó encontrar a alguien nuevo, eligió el disfraz de un peón silencioso, porque creía que solo cuando la gente pensaba que la persona frente a ella no podía hablar, no tenía poder ni nada que ofrecer, era cuando de verdad revelaba quién era. Y quería ser testigo con sus propios ojos de cómo trataría a su hermana la gente que llegaba ahí, creyendo que nadie poderoso estaba mirando. Le dijo que jamás imaginó que la mujer que bajó de un taxi averiado en medio de esa tormenta de nieve, regalaría su único abrigo a una muchacha desconocida. Que jamás imaginó que encontraría tan rápido la sinceridad que había buscado durante tanto tiempo. Y que mientras más tiempo pasaba cerca de ella, más se daba cuenta de que no solo había encontrado a alguien bueno para su hermana, sino que también había encontrado algo para su propio corazón, vacío desde hacía tanto. Della escuchó todo en silencio, y cuando él terminó, se giró despacio para mirarlo de frente, los ojos todavía húmedos de lágrimas, aunque la furia se había suavizado hasta convertirse en una tristeza profunda. Le dijo que lo entendía, que de verdad entendía el dolor de un hermano que quería proteger a su hermana de la crueldad del mundo, y que no lo culpaba por eso. Pero luego su voz se hundió al continuar, había algo que él parecía haber olvidado. Él decía odiar la falsedad del mundo en que vivía, decía anhelar encontrar sinceridad, y sin embargo él mismo había construido toda una mentira para conseguirla. Le preguntó cómo podía comenzar una relación con la verdad si su cimiento era una mentira, cómo podía condenar ese mundo lleno de engaños mientras él también engañaba a las personas que le mostraban bondad, engañándola a ella y a la hermana de sangre que tanto amaba. Le dijo que la bondad que ella le había dado era real, que la preocupación que había sentido por Cole era real, y que precisamente porque era real, descubrir que todo había estado escondido detrás de una máscara era lo que le dolía tan profundamente. Roland se quedó inmóvil ante esas palabras, porque sabía que ella tenía razón. Y por primera vez comprendió que, sin importar lo nobles que hubieran sido sus razones, de todas formas había herido a las mismas personas que quería proteger, y que la verdad, una vez escondida, siempre dejaba heridas difíciles de sanar, sin importar qué razón se usara para justificarla. En el silencio que siguió a esas palabras de reproche, Noel avanzó a tientas por la pared. Encontró el camino al porche, y habló pidiendo que ambos se calmaran, porque tenía algo que decir. Se giró hacia Della, y con voz dulce, dijo que no culpaba a su hermano, porque entendía mejor que nadie el miedo que lo había llevado a hacer lo que había hecho. Dijo que desde el día en que sus ojos se hundieron en la oscuridad, había probado todo tipo de miradas que el mundo podía darle, y conocía demasiado bien la sensación de ser tratada como una carga, de que hablaran por encima de ella como si no estuviera ahí, de que la compadecieran tan profundamente que su propia existencia empezó a sentirse como una molestia. Dijo que entendía por qué su hermano se había vuelto tan cauteloso y desconfiado de la gente que entraba a sus vidas, porque se había visto obligado a verla sufrir demasiadas veces. Y el amor, incluso torpe y equivocado, seguía siendo amor. Las palabras de Noel llegaron como un bálsamo, y Della miró a la muchacha ciega con lágrimas juntándosele en los ojos. Luego se sentó en silencio en los escalones cubiertos de nieve, y por primera vez desde que puso un pie en esa casa, abrió su corazón y habló del dolor que llevaba guardado desde hacía tantos años. Dijo que no siempre había estado sola en el mundo, que alguna vez había tenido un hermano menor al que amaba más que a su propia vida, después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella tenía apenas 16 años. Había cargado sola con la responsabilidad de criarlo, yendo a la escuela mientras trabajaba en toda clase de empleos solo para darle comida y ropa. Pero su hermano había nacido con una afección del corazón, y cuando llegó a sus 20 años, la enfermedad empeoró hasta el punto en que necesitaba una cirugía costosa para seguir con vida. Della dijo que había corrido a todas partes en busca de ayuda, había vendido todo lo que tenía, había tocado puerta tras puerta en los hospitales, había suplicado. Pero el dinero que hacía falta para salvar a su hermano era demasiado para que una muchacha pobre pudiera reunirlo. Y lo que más le dolía, lo que la había perseguido durante años, era la forma en que la gente miraba a su hermano como un caso que no valía la pena atender, un paciente que no podía pagar y que, por lo tanto, no merecía prioridad en el tratamiento. Dijo que había leído en los ojos de más de una persona el mensaje frío de que la vida de un hombre pobre valía menos que la de cualquier otro, que su hermano no merecía ser salvado solo porque no tenía dinero. Y al final murió cuando tenía apenas 20 años, dejándola sola con el corazón hecho pedazos y una rabia hacia la injusticia de la vida. La voz de Della se quebró al decir que,
Precisamente porque había visto con sus propios ojos a un ser humano rechazado por el mundo solo por ser pobre. Porque una vez había estado del otro lado de esa línea donde la gente mide el valor de una vida por el dinero. En un bolsillo, ya no podía volver a mirar a otra persona siendo tratada como si no valiera nada. Dijo que cuando vio a Noel perdida en la tormenta de nieve esa noche, no pensó en quién era la muchacha ni en qué podía ganar. Solo vio a una persona que necesitaba ayuda, y para ella, toda persona, fuera ciega, fuera pobre, fuera abandonada por el mundo entero, cargaba con una dignidad que nada podía quitarle. Había tratado a Noel con bondad no por lástima, sino porque creía que la muchacha merecía ser vista como una persona completa, tal como alguna vez su hermano había merecido vivir. Esas palabras dejaron a Roland y a Noel en silencio, llenos de emoción, las lágrimas corriendo por el rostro de la muchacha ciega, y Roland sintió que el pecho se le apretaba ante la historia dolorosa que esa mujer había cargado en silencio durante tanto tiempo. Comprendió entonces que la bondad extraordinaria de Della no había aparecido de la nada, sino que se había forjado en la pérdida más grande de su vida, que era buena con el mundo no porque nunca hubiera probado su crueldad, sino precisamente porque la había probado hasta el final, y se había negado a dejar que la endureciera como a él. En ese momento, en el porche cubierto de nieve, 3 personas que, cada una a su manera, habían sido ignoradas y rechazadas por la vida, encontraron entre ellas un entendimiento profundo, y algo incluso más grande que el amor comenzó a crecer entre ellos: la reverencia por la dignidad de un ser humano. Los días que siguieron transcurrieron en un ambiente completamente distinto, más suave y más honesto ahora que todas las máscaras por fin habían caído. Roland ya no vestía la ropa de trabajo ni fingía estar callado, pero entendía que para sanar las heridas que había causado, las palabras solas no bastarían, y decidió mostrar su arrepentimiento a través de acciones. Durante varias noches seguidas buscó en silencio a un artesano experto para restaurar el viejo piano de la sala. El mismo piano que él mismo limpió con cuidado y afinó tecla por tecla, porque sabía lo que significaba la música para su hermana y para la mujer que le había devuelto esa alegría a Noel. Cuando el piano quedó restaurado a la perfección, Roland hizo algo que el hombre duro que siempre había sido jamás se habría imaginado hacer. Se sentó y, con su propia voz real, grabó una disculpa sincera para Della y para Noel. Las palabras que había mantenido escondidas en el corazón durante todos esos días de silencio, para que las dos pudieran escucharlas una y otra vez y comprender la profundidad de lo que sentía. En esa disculpa admitió cada error que había cometido. Dijo que, aunque su razón había sido proteger a su hermana, de todas formas había elegido el camino equivocado, y pidió perdón, no con poder ni con dinero, sino con toda la humildad de un hombre que sabía que había estado mal. Luego fue a ver a Della, y esta vez no se presentó ante ella como un jefe ni como un peón, sino como un ser humano desnudo de máscaras, con todos sus defectos al descubierto. Le pidió que le diera la oportunidad de conocerla de verdad, sin más mentiras ni pruebas, de empezar de nuevo desde el principio, siendo él mismo. También le contó que se había enterado de la historia de su hermano, y se ofreció a ayudarla a pagar todas las deudas que todavía cargaba de aquellos días en que intentó salvarlo, como una forma de compartir su carga. Pero Della negó con la cabeza con suavidad. Dijo que agradecía su gesto, pero que no podía aceptar ese dinero. Porque si lo aceptaba, sería como si todo lo que había hecho pudiera comprarse y venderse, y su bondad jamás había sido algo que se pudiera cambiar por dinero. Dijo que se quedaría, no porque él fuera rico o poderoso, sino porque de verdad amaba a Noel, y porque en el fondo de su corazón todavía estaba unida a aquel hombre que en silencio le había entregado un pañuelo en el invernadero hacía tiempo. Pero le puso 2 condiciones. La primera era que tenía que prometer enseñarle a Noel a ser independiente. No encerrarla en el lujo por amor y por miedo, sino dejarla vivir su propia vida, tropezar y levantarse de nuevo como cualquier otra persona, porque esa era la forma más verdadera de amarla. La segunda, dijo con una sonrisa, era que sin importar lo poderoso que llegara a ser, debía mantener vivo dentro de él a Cole, el hombre que sabía escuchar en silencio, el hombre que había aprendido que a veces el corazón escucha más cuando la boca deja de hablar. Roland sonrió y asintió, aceptando ambas condiciones. Y en ese momento, entre 2 personas a las que la vida alguna vez había ignorado por completo, se plantó un nuevo comienzo. Esa tarde, Noel se sentó frente al piano restaurado, y por primera vez desde el día en que sus ojos se hundieron en la oscuridad, tocó una pieza completa, las notas claras y cálidas subiendo y esparciéndose por la habitación. Y cuando la última melodía se apagó, Della y Roland se quedaron de pie,
uno junto al otro, en silencio, escuchando. Eran dos personas que alguna vez habían estado solas y que ahora se habían encontrado la una a la otra. Y en esa muchacha, un verdadero hogar, un lugar donde cada uno podía ser visto por completo tal como era. Su historia nos recuerda algo simple pero profundo, que el valor de una persona jamás está en el dinero, ni en el estatus, ni en lo que se puede ver con los ojos, sino en el corazón que da y en la forma en que trata a los más débiles cuando cree que nadie la está mirando. La bondad verdadera no necesita condiciones ni recompensas. Y es esa bondad la que se convierte en la luz capaz de sanar corazones heridos y alejar la oscuridad de cada vida humana. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal. Dale like al vídeo y compártelo para que puedas escuchar muchas más historias significativas y emocionantes cada día. ¿Cómo te sientes con esta historia sobre la bondad de Della, el arrepentimiento de Roland y la fuerza de Noel? Déjanos un comentario abajo y comparte lo que sientes desde el fondo de tu corazón, porque siempre esperamos escuchar tu voz. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar la historia de hoy. Que tú y tus seres queridos siempre tengan salud en abundancia, una vida llena de alegría, paz y amor todos los días.